Descubrí un objeto increíble en mi bolso, la revelación que transformó mi vida en solo 48 horas. Ana, una profesora de historia de 32 años, revolvía su bolso en busca de un lápiz que parecía haberse esfumado. Entre papeles arrugados y caramelos olvidados, sus dedos se toparon con una textura suave y fría. Al sacar el objeto, se quedó paralizada. Un medallón antiguo que perteneció a su abuela. La pieza brillaba débilmente, como si guardara secretos del pasado. Pero eso no fue todo. Junto a él, encontró una nota amarillenta que hablaba de una propiedad familiar. Vendida, como decía, a precio de gallina flaca, y todo en tiempos de crisis. Un nudo se formó en su estómago. Su vida, marcada por un salario que apenas le alcanzaba, ahora se veía frente a una posibilidad inesperada. La propiedad representaba una conexión con su historia familiar, un legado que había sido olvidado. Aún así, las dudas comenzaron a asaltarla como sombras en la oscuridad. ¿Valía la pena perseguir este sueño familiar? ¿Podía enfrentarse a la adversidad económica y emocional que siempre la había seguido? La frustración aumentaba en su pecho, sobre todo cuando recordaba las miradas burlonas de sus colegas. Algunos de ellos, en posiciones de prestigio, la veían como una simple maestra, incapaz de alcanzar grandes logros. Ana, tú, no te veo como una heredera. ¿De qué hablas? Le habían soltado un par de veces entre risas. Esas palabras resonaban en su mente, formando ecos de inseguridad que la mantenían despierta por las noches. Decidida a no rendirse, buscó consejo en don Ramón, su antiguo mentor, un historiador con una pasión por desenterrar verdades olvidadas. La luz de su sabiduría siempre había sido un faro en sus momentos oscuros. Ana, a veces, el pasado nos ofrece más de lo que creemos, le había dicho muchas veces. Así que juntos comenzaron a investigar. Se sumergieron en archivos públicos, viejos documentos y registros que revelaban la historia de la propiedad familiar. Cada descubrimiento la acercaba más y más a la verdad, a la esencia de lo que significaba ser parte de una voz que había sido silenciada. Sin embargo, el camino se tornó peligroso. Un viejo rival de la familia, astuto y posesivo, se enteró de sus intenciones y reaccionó de manera amenazante, recurriendo a tácticas de intimidación que desestabilizaron a Ana. La presión aumentaba. Las dudas, como un veneno sutil, la hacían cuestionar no solo su valor, sino también su determinación. En esos momentos, la imagen de su abuela, fuerte y valiente, se erguía en su mente. Ana recordó las historias de lucha que ella contaba, la importancia de no ceder ante las adversidades. Así, se preparó para una reunión crucial, una confrontación que podría definir el rumbo de su vida. La ansiedad crecía en su interior mientras se enfrentaba a su adversario en una sala que parecía cerrarse a su alrededor. Cada palabra pronunciada estaba impregnada de un peso significativo. La angustia la envolvía y a medida que se adentraban en la discusión, la presión aumentaba. Sus manos temblaban levemente, su respiración titubeante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La reunión avanzaba, y cuando todo parecía estar en su contra, recuerdos de su abuela la iluminaron como un faro. El fuego de la determinación comenzó a arder en su interior.
La verdadera batalla no era únicamente contra su rival, sino también contra la voz de la duda que la acosaba. Ana sintió que su historia, su legado, era algo que debía defender. La pregunta sin respuesta palpitaba en su mente. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentar lo que estaba por venir? La historia apenas comenzaba a escribirse, y con ella, su futuro. Cada palabra intercambiada en esa sala se volvía una daga. Ana no podía permitir que el miedo la paralizara. Consciente de la importancia del momento, cerró los ojos un segundo, tratando de centrar sus ideas. Las miradas de todos en la habitación se dirigían a ella con una mezcla de expectación y desdén, como si anticiparan su inminente caída. Sin embargo, la imagen de su abuela, la valiente mujer que había desafiado las adversidades, la empujó a encontrar su voz. «¿Por qué temer lo que puede ser nuestro por derecho?», preguntó, utilizando un tono más firme del que se sentía capaz. Su rival la miró con desprecio, pero en sus ojos había un destello de sorpresa. Ana se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la propiedad, sino también por su propia imagen. El temor que había caminado a su lado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de empoderamiento. A medida que la discusión proseguía, su adversario revelaba cada vez más sus tácticas mezquinas, intentando desviar la atención hacia sus puntos débiles personales. «Eres solo una maestra, Ana. Nunca podrás manejar un legado como este», había declarado, intentando quitarle el valor que había empezado a cultivar. La inseguridad que le había ocasionado en el pasado se convirtió en un desafío. Una chispa de audacia encendió su interior. «Quizás sea solo una maestra», contestó con firmeza, «pero mi legado me define más allá de una profesión». Sus propias palabras retumbaron dentro de ella, como un eco de autorrefuerzo. ¿Acaso no había estado desestimando su propia capacidad simplemente porque otros la habían calificado como tal? Esa ola de conciencia la hizo sentir más viva que nunca. Su decisión de reclamar la propiedad era también una decisión de reclamar su propia identidad, de ser la mujer que había legado su abuela. La reunión concluyó de forma abrupta. Sin embargo, Ana se retiró con la cabeza en alto, sintiéndose más segura que al entrar. Cada paso que dio hacia la salida era una reafirmación de su valor. La tensión y la valentía habían danzado en un curioso equilibrio, y aunque el camino hacia el reclamo de la propiedad aún lucía complicado, sabía que su respuesta no terminaría en esa sala. Al llegar a casa, la ansiedad no desapareció por completo. ¿Sería lo suficiente el primer asalto en su batalla por la recuperación del legado? No podía permitirse rendirse ahora. Con el corazón acelerado, decidió que la siguiente acción tenía que ser calculada. Empezó a trazar un plan, a investigar sobre el antiguo rival que amenazaba su camino. Era evidente que no solo debía proteger su historia familiar, sino también enfrentarse a las maquinaciones de un oponente que conocía muy bien las sombras de la lucha por el poder. Ana evocó su red de contactos, empezó a comunicar su historia a otros que quizás pudieran ofrecerle apoyo. La búsqueda de aliados la llevaría a revelar otros aspectos de su personalidad que permanecían ocultos. La enseñanza en su vida hasta aquel momento la había preparado para leer historias a través de los libros, pero ahora debía ser la protagonista de su propia narrativa. A medida que se sumergía en su tarea, tomó conciencia de una revelación profunda. Tenía más recursos de los que había imaginado. No se trataba solo de descubrir documentos o hacer llamadas. La certeza crecía en su interior. Estaba lista para sacar lo mejor de sí misma, sacar a flote su coraje y enfrentar los demonios que aún persistían en su mente. Al sonar el teléfono, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Se trataba de un antiguo familiar que podría tener información valiosa
sobre los secretos de la propiedad y las oscuras intenciones de su rival. Ana sintió un escalofrío de anticipación. ¿Sería este el punto de inflexión que había estado esperando? La historia estaba lejos de terminar y estaba a punto de descubrir en qué dirección la llevaría esta nueva fase de su vida. Ana contestó la llamada, sintiendo que cada pulso de su corazón resonaba con la urgencia del momento. Su familiar, una mujer de cabello plateado y voz temblorosa, compartió detalles que parecían sacados de un libro antiguo y polvoriento. Hay algo que debes saber sobre tu abuela y la propiedad, algo que puede cambiar todo, dijo, mientras Ana sostenía el teléfono con más fuerza, sintiendo que el hilo de su historia se tejía con el de ella. Las palabras de la mujer abrieron una puerta a un pasado que creía conocer. Reveló que había un documento oculto, un testamento que hacía mención de una cláusula sorprendente. Si alguna de las descendientes quería reclamar la propiedad, debía demostrar su capacidad para dirigirla, no solo a través de la fuerza, sino del entendimiento. Tu abuela nunca buscó el poder por la fuerza, continuó su familiar. Sabía que la verdadera riqueza estaba en el conocimiento y la sabiduría. Esa revelación lanzó a Ana en una espiral de reflexión. Si su abuela había valorado el conocimiento por encima de todo, ¿por qué había pasado tanto tiempo midiendo su valor por lo que los demás decían? La enseñanza había sido su refugio, y ahora podía ser también su arma. La esencia de su legado no residía solo en posturas de poder, sino en la profunda conexión que había tenido con las historias que había contado, las vidas que había cambiado. Ana sintió que su enfoque se redefinía. No podía entrar a ese terreno de lucha sin prepararse. Se sumergió en libros sobre administración, liderazgo y negociación, aprovechando esas noches donde el silencio era su compañero. Cada página que leía se sentía como una conversación con su abuela, una preparación para lo que estaba por venir. Los días pasaron, y a cada paso su confianza creció. Se unió a un grupo de mujeres emprendedoras, donde cada encuentro era un campo de batalla de ideas. Flor, una de las integrantes, le confesó algo que resonó profundamente en su ser. Nunca subestimes el poder de tu voz, Ana. Cada historia tiene el poder de transformar realidades. Las palabras de Flor se quedaron grabadas en su mente y cada vez que enfrentaba su reflejo, recordaba que su historia valía tanto como cualquier legado antiguo. Cuando Ana finalmente se sintió lista, se propuso contactar a su rival una vez más. Este segundo encuentro sería en el marco de una reunión formal, con información discutida y estrategias de respeto mutuo. La ansiedad en su estómago era casi palpable, pero reemplazó esa tensión con determinación. Sabía que no solo tenía que pelear por la propiedad, tenía que pelear por su definición de éxito. En la reunión, sentía como un nuevo aire la rodeaba. Con una mirada tranquila, planteó sus ideas, incorporando todo lo aprendido. Pero entonces, su rival hizo un movimiento inesperado. Extrajo un viejo documento que parecía arrugarse bajo el peso de los años. «Esto es el verdadero legado», proclamó, mientras Ana sentía que el mundo se detenía. Todo empezó a cobrar vida en su mente. Había estado buscando un tesoro olvidado, pero estaba claro que lo que se presentó ante ella era solo otra capa del misterio. La revelación no era simplemente de propiedad, sino una aventura por descubrir quién se atrevería a reclamarla. Con la mirada desafiante de su rival frente a ella, Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la tensión crecía en la sala, Ana se preguntó, ¿sería capaz de enfrentarse a esta nueva información y al mismo tiempo defender su sueño? El eco del pasado resonaba en su mente, y con cada latido se acercaba más a una verdad que podría dar un giro inesperado a su lucha. La próxima jugada era crucial, pero ¿cuál sería?
La historia de su vida se encontraba nuevamente en equilibrio y no podía permitir que se desvaneciera. La sala estaba tensa, cargada de instantes suspendidos en el aire. Ana percibía cómo las palabras de su rival eran como cuchillos arrojados al frío concreto del suelo. «Este documento es una prueba», dijo su rival, sus ojos brillando con esa mezcla de desafío y anticipación propia de quienes provienen de contextos competitivos. Pero para Ana, las palabras resonaban de forma diferente. Eran un recordatorio de su decisión de no luchar solo por posesiones, sino por un legado que realmente importaba. El viejo papel, con el tiempo desgastado, contenía no solo una cláusula, sino un viaje hacia su verdadera identidad. Allí estaban estipuladas obligaciones y responsabilidades que su abuela había querido que sus descendientes vivieran. Esa revelación incendió algo en Ana. No solo se trataba de dinero o control, sino de hacer algo significativo. Los nervios que antes la invadían se transformaron en una chispa de curiosidad y determinación. La competencia era dura, pero el estandarte de su abuela flotaba en su mente. La idea de un liderazgo basado en el entendimiento se convirtió en su mantra. Con una confianza renovada, respondió a su rival: «Si esto es el verdadero legado, quiero explorar cada uno de sus aspectos. Para mí, no se trata solo de tener la propiedad, se trata de cómo podemos dirigirla juntas para hacer una diferencia». La sorpresa y el escepticismo de su oponente eran palpables, pero Ana sintió que esa respuesta había creado un camino entre ambas. Después de la reunión, camino a casa, pensó en las experiencias recientes. La lectura de libros había enriquecido su mente, y los encuentros con otras mujeres la habían empoderado. Se había dejado llevar por la vorágine de la competitividad en un principio, pero ahora comprendía que la única competencia que realmente importaba era la que mantenía consigo misma. El verdadero desafío era contribuir, no solo reclamar, transformarse a través del aprendizaje. En su habitación, rodeada de libros y apuntes, Ana comenzó a bosquejar una idea. Se propuso crear un espacio donde las lecciones del pasado pudieran unirse con las ambiciones del presente. La escritura fluyó, integrando sus conocimientos recién adquiridos con los principios del liderazgo visionario. Cada palabra era un ladrillo en lo que esperaba construir. Iba a necesitar herramientas de liderazgo, pero también de comunicación y empatía. Ese nuevo enfoque exigía que presentara su idea no solo ante su rival, sino también frente a su familia y aquellos que habían estado involucrados en la propiedad. Preparó una presentación sincera, una mezcla de sus aspiraciones personales y el reconocimiento del legado familiar. La voz de Flor sonaba en su mente. «Tu historia es poderosa, Ana». Era el momento de compartirla. El día de la presentación sintió una mezcla de nervios y emoción. Desde el fondo vio los rostros familiares y algunos incómodos que había temido. Mirar a su alrededor le suministró toda la fuerza que necesitaba. Cuando comenzó a exponer sus ideas, la inseguridad inicial se desvaneció. Explicó cómo planeaba integrar el legado con un enfoque moderno, alternando historia y futuro. A medida que hablaba, los murmullos se convirtieron en silencio, y el interés en sus ojos se transformó en curiosidad palpable. Al cerrar, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntó: «¿Qué pasaría si trabajamos juntos para crear no solo un legado, sino un modelo de empoderamiento y aprendizaje intergeneracional?» La sala se sumió en un silencio reflexivo, y la tensión era visible. Ana sabía que había plantado una semilla, pero la verdadera prueba sería si germinaría en el terreno fértil de la desconfianza. Al salir, sintió que había dado un paso significativo en su desarrollo personal. No solo estaba enfrentándose a las viejas estructuras, sino que también estaba preparada para reescribir su narrativa.
Lo que aún no sabía era cómo reaccionarían sus seres queridos ante la idea del cambio. Mientras caminaba, su mente se agolpaba con preguntas de qué podía venir a continuación, y con cada paso que daba se acercaba más a la verdad que necesitaba enfrentar. ¿Sería capaz de ser la agente del cambio que deseaba ser? El tiempo lo diría, pero una cosa era clara: su viaje apenas comenzaba. La respuesta que había estado esperando podría dejarla sin respiración. Ana llegó a casa y se dejó caer en el sofá, sentimientos encontrados a flor de piel. La presentación había sido liberadora, pero el eco de las miradas escépticas todavía retumbaba en su mente. Se preguntó sobre su capacidad para llevar a cabo lo que había propuesto. De repente, mientras revisaba su bolso, su mano tocó algo duro y frío. Sacó un pequeño objeto, un antiguo medallón de su abuela. Al sostenerlo, una avalancha de recuerdos la golpeó. Sabía que su abuela había llevado ese medallón durante momentos críticos de su vida, un símbolo de determinación y de la conexión con su historia familiar. Esa reliquia se convirtió en un catalizador para la reflexión. Ana sintió una oleada de propósito. Sus pensamientos se aclararon y se percató de que más allá del legado en términos materiales, existía un legado espiritual. Con el medallón en la mano, decidió que era el momento de profundizar en su conexión personal con lo que había heredado. No se trataba solo de hacer cambios en el presente, sino de honrar un pasado que también le pertenecía. Sin pensarlo, se sentó frente a su laptop y comenzó a escribir sobre su relación con el legado familiar. Plasmar sus pensamientos y sentimientos en el papel ayudó a dar forma a su visión. Mientras escribía, surgió una idea poderosa: una reunión con las mujeres de su familia. Quería reunir a las generaciones para compartir historias, porque entendía que el verdadero cambio comenzaba en el hogar, conectando lo que cada una había vivido y aprendido. Este encuentro no solo sería una celebración de sus raíces, sino un pilar para construir su futuro en comunidad. El día de la reunión llegó. Con cada invitación enviada, la ansiedad creció, pero el medallón en su bolsillo otorgó una sorprendente tranquilidad. A medida que las mujeres enteradas de la historia familiar comenzaron a llegar, se sintió envuelta en un aura de fortaleza. Ellas ofrecían diferentes perspectivas, cada una con experiencias que podían resonar en la creación del futuro que Ana había imaginado. La conversación fluyó naturalmente. Ana compartió su visión, y las historias de crecimiento, dolor y fortaleza se entrelazaron. A medida que las risas y las lágrimas convirtieron el ambiente en un espacio de confianza, se dio cuenta de que estaba forjando un nuevo tipo de legado, uno que no dependía de la posesión de bienes, sino de la creación de lazos y empoderamiento mutuo. Sin embargo, en medio de la calidez del momento, una voz la retó. Era su prima Sofía, cuya actitud crítica había causado fricciones en el pasado. ¿Y qué pasaría si este grupo se convierte en solo otro círculo de charlas vacías?, cuestionó, mirando a Ana fijamente. Esa interpelación la golpeó. No era simplemente suficiente reunir a las mujeres. Había que actuar, implementar lo discutido. Ana sintió como si el suelo temblara bajo ella. La presión de demostrar que sus palabras no eran solo sueños la avasalló, pero en lugar de desanimarse, esa pregunta se convirtió en la chispa que necesitaba. Sabía que no podía permitir que la incomodidad de la incertidumbre la paralizara. Era el momento de definir acciones concretas, de establecer pasos claros para materializar su visión. Con claridad renovada respondió: no olvidemos que aquí no estamos solo para hablar, sino para acordar cómo poner estas historias en acción. La estructura de nuestro legado se construye ahora. Mientras las voces comenzaban a entrelazarse en ideas y propuestas, Ana comprendió que enfrentar desafíos era parte del camino hacia el empoderamiento, y cada respuesta, cada reto,
serviría para fortalecer su resolución de ser la agente de cambio que había anhelado ser. Sus pensamientos giraban en torno a lo que la próxima reunión podría deparar. A medida que las posibilidades se desplegaban, el tiempo avanzaba y su mente se clarificaba. La verdadera prueba llegaría con la implementación de ideas y la capacidad de transformar palabras en logros tangibles. Pero antes de que pudiera sumergirse en esos planes, un mensaje en su teléfono hizo que su pulso se acelerara. Era un recordatorio de la próxima reunión con su rival. Sería capaz de confrontar las dudas que aún la embargaban y salir adelante. El desafío estaba a la vuelta de la esquina. Ana no podía quitarse de la cabeza el mensaje que había recibido. La reunión con su rival se acercaba y su mente se llenaba de cuestiones. ¿Sería capaz de dar la talla? ¿Podría demostrar que sus intenciones genuinas estaban respaldadas por un plan concreto? La ansiedad se instaló en su pecho, pero decidió que no cedería al miedo. La noche previa a la reunión se sentó frente a su escritorio rodeada de papeles. A su alrededor, esbozos de las ideas recolectadas durante la reunión familiar se amontonaban, un testimonio de sus esfuerzos por hacer real su visión. Ana tomó una hoja y con lápiz en mano empezó a desarrollar un plan claro. Cada punto debía ser específico, dirigido y, sobre todo, realizable. El proceso de escritura, lejos de ser un mero ejercicio administrativo, se convirtió en una meditativa catarsis. A medida que desglosaba sus ideas, su confianza crecía. Había comprendido que el acto de preparar un plan no solo era una manera de presentar sus propuestas, sino también una herramienta para afrontar la crítica, en especial la de Sofía, quien siempre había sido una voz de duda en su vida. Al amanecer del día siguiente, Ana se sintió preparada. Su medallón, que había permanecido en su bolsillo, se convirtió en un recordatorio constante de su compromiso con su legado. Este simbolizaba no solo su herencia familiar, sino también su fuerza personal, un lazo entre su pasado y un futuro en el que ella tomaba las riendas. Durante la reunión, la sala estaba impregnada de una energía inquietante. El aire estaba cargado de expectativas, cada asistente con sus propias dudas y esperanzas. Cuando se hizo el silencio, Ana comenzó a exponer su plan con una voz que resonó más fuerte con cada palabra. Las palabras fluyeron naturales, su nerviosismo se transformó en una pasión contagiosa. Explicó cómo las historias de su familia podrían trasladarse a acciones concretas que empoderarían a cada una de ellas. Sin embargo, en el momento clímax, la voz de su rival se alzó de nuevo. Aún con un buen plan, ¿cómo vas a asegurarte de que estas mujeres no se desmotiven? La interpelación la golpeó nuevamente, pero esta vez no se sintió perdida. Con firmeza, Ana compartió anécdotas de mujeres de su familia que habían enfrentado adversidades y cómo estas experiencias podrían servir de motivación. Utilizó aquellos relatos como un poderoso recordatorio de que la lucha contaba con un contexto familiar profundo y compartido. Mientras hablaba, podía ver el cambio en las expresiones de quienes la escuchaban. Al finalizar su exposición, hubo un momento de silencio que se sintió interminable. Ana se preguntó si había logrado conectar de verdad. Sin embargo, no fue ella quien rompió el silencio, sino Sofía, quien finalmente inclinó la cabeza y dijo: «Tal vez valga la pena intentarlo». Aunque la frase no era un aplauso pleno, era un cambio de perspectiva. A medida que las demás mujeres comenzaron a compartir sus pensamientos y propuestas, Ana sintió una oleada de satisfacción. Las dudas aún acechaban, pero la inquietud se transformó en una inmensa resolución. La reunión no se reprodujo solo como una mera reunión, sino como un verdadero punto de inflexión. Sin embargo, no podía ignorar que el desafío habitual con su rival seguiría acechando. Esa resolución renovada
también conllevaba el peso de seguir su camino de transformación personal. Ana sabía que cada acción a partir de ahora requeriría de una valentía genuina. Permanecería en el centro de esas torres de poder y tenía que aprender a navegar entre esas aguas turbulentas. Mientras reflexionaba sobre la jornada, le llegó otro mensaje de su rival, esta vez con un tono más directo. «Quiero hablar contigo en privado. La próxima semana podría ser decisiva para ambas». Ana sintió los latidos de su corazón acelerarse nuevamente. Estaría lista para enfrentar un reto que, hasta ahora, había evocado su inseguridad. Cada confrontación prometía ser una oportunidad para fortalecer su crecimiento, pero esta sensación de vulnerabilidad la invadía. El tiempo parecía paralizarse mientras se preparaba para lo que sus decisiones significaban. La pregunta era clara. ¿Cómo cambiaría esta próxima conversación el rumbo de su historia? Ana se despertó con la mente agitada. Las imágenes de la reunión aún danzaban en su cabeza como sombras persistentes. Había logrado captar la atención de las mujeres, pero el desafío que se avecinaba era aún más vertiginoso. La citación de Sofía resonaba en su mente, una invitación a un duelo verbal que podía definir su camino. Mientras se preparaba para el día, Ana se volcó en la práctica de la autoafirmación, recordando cada paso que había dado. Mirándose en el espejo, se dijo a sí misma: «Eres capaz, eres valiosa». Ese ritual había comenzado como una forma de mitigar la ansiedad. Sin embargo, estaba evolucionando en un ejercicio de empoderamiento. La semana transcurrió mientras preparaba mentalmente su estrategia. Las horas se deslizaban en un torbellino de nuevas ideas que la mantenían intrigada. En varias ocasiones se encontraba sacando a relucir sus pensamientos más profundos. Escribía en su diario acerca de lo que significaba realmente superar a Sofía. No se trataba solo de ganar la batalla, sino de encontrar su lugar en el mundo que había comenzado a construir. Cada encuentro social, cada conversación, se convertía en un ejercicio práctico para afinar sus habilidades. Aprendió a escuchar activamente, no solo a responder. Esa habilidad le permitió identificar las preocupaciones genuinas de quienes la rodeaban y ajustar sus propuestas de acuerdo a sus necesidades. La transformación de su enfoque era palpable. Ya no trataba de competir con Sofía, sino de elevar su propia voz en un coro de perspectivas diversas. El día del encuentro llegó, y la ansiedad se mezclaba con un hormigueo de emoción. Ana eligió llevar el medallón, un símbolo de su identidad, y lo acarició varias veces mientras se concentraba en su respiración. Esta pequeña acción la ayudaba a mantener la calma. Al encontrar a Sofía en la pequeña cafetería que habían acordado, notó el brillo en sus ojos. Era un signo de que ambas habían llegado dispuestas a luchar, aunque en sentidos diferentes. Sofía, con una sonrisa astuta, comenzó la conversación. «Así que, Ana, ¿realmente crees que tus cuentos familiares pueden impactar a estas mujeres?» Ana se sintió empoderada. «No se trata solo de mis historias, Sofía. Se trata de lo que esas historias pueden significar para cada una de ellas. Estamos hablando de conexión, de inspiración». La mirada de Sofía cuestionadora la retó a profundizar más. A medida que discutían, Ana desplegó argumentos claros, utilizando los recursos que había estado puliendo, su capacidad para conectar con las emociones y su entendimiento del contexto de cada mujer. Cada palabra que elegía tenía un propósito. No solo quería convencer a su rival, sino abrir un canal de diálogo constructivo. Sin embargo, a medida que la conversación se intensificaba, Ana sintió la necesidad de arriesgarse. «¿Sabes, Sofía? La verdadera fortaleza no se mide en quién tiene el mejor plan. Se trata de cómo usamos nuestras experiencias para construir algo más grande. Quizá podamos unir fuerzas».
En ese preciso instante podía percibir el cambio en la atmósfera, un atisbo de posibilidades. Sofía se detuvo en seco, contemplando lo que acababa de escuchar. ¿De verdad crees que podríamos trabajar juntas? Ana estaba consciente de que esa propuesta, aunque arriesgada, era un reflejo de su crecimiento. Había aprendido que la colaboración podía llevar a una fuerza aún mayor y no siempre era necesario mantener un enfoque competitivo. El silencio que sucedió a su afirmación se tornó pesado pero cargado de potencial. Se miraron y en ese momento Ana comprendió que estaba en un punto de inflexión. Las decisiones de hoy afectarían la dirección de su vida profesional y personal. Entonces, el teléfono de Sofía vibró, interrumpiendo la tensión. Ana la observó extrañada mientras su rival leía el mensaje. La expresión en el rostro de Sofía cambió abruptamente, como si hubiera recibido una noticia inesperada. Finalmente, miró a Ana y se notó algo en sus ojos. ¿Sería la incredulidad? ¿O tal vez miedo? Esto cambia todo, murmuró Sofía, dejando a Ana en un estado de incertidumbre. ¿Qué revelaría ese mensaje sobre su rival y sobre la dinámica de su futura colaboración? ¿Qué secretos podrían haberse destapado? La conversación no solo prometía cambiar su relación, sino también el destino de sus aspiraciones. La expectativa fue palpable, pero la pregunta ardía en su interior. ¿Cómo evolucionaría su historia en medio de este nuevo desafío? El silencio en la cafetería se tornó inquietante mientras Sofía absorbía la información del mensaje. Ana se encontró atrapada en un torbellino de curiosidad y ansiedad. Las palabras de Sofía, «esto cambia todo», resonaban en su mente, amplificando la tensión en el aire. ¿Qué había en ese mensaje que podría modificar el rumbo de su relación? Mientras esperaba una respuesta, Ana aprovechó el instante para reflexionar. Su crecimiento personal había sido notable en las últimas semanas, pero hacer un llamado a la colaboración con alguien a quien había considerado su competidor era un cambio radical para ella. Este giro en su enfoque no solo era un desafío hacia Sofía, sino también una prueba para su propia inseguridad. Sofía finalmente levantó la mirada, y Ana se sintió vulnerable al observar la duda en sus ojos. Hay cosas que deben discutirse antes de que podamos pensar en unir esfuerzos, dijo Sofía. Su tono poseía un matiz de cautela. Ana asintió. Entiendo, pero me gustaría que supieras que no busco despojarte de tu luz. Lo que propongo es que usemos nuestras fortalezas para generar un impacto real. La sinceridad en su voz la sorprendió, pero al mismo tiempo eran palabras que significaban mucho más que la simple oferta de trabajo en conjunto. El rostro de Sofía suavizó un poco, pero la tensión aún flotaba entre ellas. Tienes razón, pero hay cuestiones más oscuras en juego. Este mensaje es una noticia que me involucra directamente, contestó, dirigiendo su mirada hacia Ana. La expectativa de una revelación comenzaba a consumirla. Ana sintió un impulso profundo de preguntarle más, pero una pequeña voz interna le advirtió que no se precipitará. Tal vez la verdad se acomodaría en su tiempo. Aprovechó la pausa para concentrarse más en su propia percepción. La conversación le ofreció una introspección valiosa. Lo que realmente quería era influir positivamente en las vidas de las mujeres que la rodeaban. Se estaba preparando para ser una líder. Esa idea pululaba en su mente, floreciendo en nuevas inquietudes. Con el paso de los minutos, Sofía, aún en estado reflexivo, finalmente compartió. He recibido una oferta para liderar un nuevo proyecto, uno que podría cambiar el rumbo de muchas. La revelación golpeó a Ana como un rayo. La idea de que Sofía, a quien había visto como su rival, pudiera estar a punto de dar un gran paso delante de ella, generó una mezcla de emociones, celos, inspiraciones y cierta urgencia.
Si había una posibilidad de colaborar, no podía dejar que ese momento se escurriera entre sus dedos. Sofía, esto es una oportunidad emocionante, pero ¿qué pasaría si trabajamos juntas en eso? Podríamos combinar nuestras visiones. En su interior, Ana sabía que estaban ante un cruce de caminos. La posibilidad de que su relación evolucionara en algo más significativo fue una chispa y un miedo al mismo tiempo. Sin embargo, estaba decidida a hacer un movimiento audaz. Sofía parecía contemplar la idea, su rostro aún indeciso. Es arriesgado. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes como para unir nuestras fuerzas? ¿Y si una de nosotras termina eclipsando a la otra? Podríamos apoyarnos mutuamente, replicó Ana, su voz firme. La fortaleza no radica en el individualismo, sino en la capacidad de inspirar a otros a volverse lo que pueden ser. Juntas, podríamos ser la fuerza que estas mujeres necesitan. Sofía mantuvo su mirada fija, como si Ana estuviera desafiando un límite del que ambas tenían miedo de cruzar. La tensión en la sala era casi palpable mientras cada palabra se debatía entre la posibilidad y la duda. Con cada segundo, Ana comprendía que esta conversación no solo determinaría su futuro profesional, sino también la relación entre ellas. Iban a tener que abrirse a una vulnerabilidad que les permitiría crecer. Finalmente, Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de determinación. Así que, ¿qué propones? ¿Cómo comenzamos? Ana sonrió, pero la realidad de la situación la hizo recordar lo poco que sabía sobre la historia de Sofía y lo que podía estar en juego. Las decisiones que estaban tomando en ese mismo instante tenían la potencialidad de cambiar no solo sus vidas, sino también la vida de muchas otras mujeres. Un nuevo desafío se cernía sobre el horizonte, más intrincado y lleno de posibilidades de lo que había anticipado. Era evidente que la colaboración sería un camino complicado, uno que haría tambalear su propio sentido de identidad. ¿Estaba lista para enfrentar las verdades de Sofía? La pregunta se instaló en su mente y el giro del destino había comenzado, dejando una sensación electrizante en el aire. La cafetería mantuvo su complicidad, el murmullo de las conversaciones ajenas, creando un telón de fondo para la incertidumbre que dominaba el espacio entre Ana y Sofía. Ana respiró hondo y centró su mente. Había llegado a un punto crucial. No solo necesitaba saber más sobre el proyecto de Sofía, sino que también debía explorar la valentía que había estado cultivando en su interior. Para comenzar, dijo Ana, alisando nerviosamente sus manos sobre la mesa, deberíamos definir nuestros roles y objetivos. Si vamos a trabajar juntas, necesitamos estar alineadas. Sofía la observó con un interés renovado. Eso tiene sentido. Pero hay un aspecto en el que debes estar consciente. La presión de liderar puede ser abrumadora. ¿Estás lista para enfrentar eso? Ana se sintió ante un espejo. Las palabras de Sofía resonaban con sus inseguridades. Sin embargo, la idea de mantenerse al margen ya no era una opción. Había superado demasiados obstáculos para dar un paso atrás ahora. Quiero ser parte de esto. Reconozco que liderar no será sencillo, pero he aprendido a confiar en mi intuición. Y esta vez, mi intuición me dice que este es el camino correcto. Una sonrisa astuta se dibujó en los labios de Sofía. Me gusta tu determinación. Tenías razón al decir que hay fuerza en la unión. Al unir nuestras experiencias, podemos equilibrar nuestras debilidades. La aprobación de Sofía proporcionó a Ana un impulso inesperado de confianza. Sin embargo, esa emoción fue rápidamente eclipsada por una nueva inquietud. Si iba a ser parte de este proyecto y asumir una posición de liderazgo, debía estar preparada para recibir críticas, incluso de aquellas que consideraba amigas. Era un territorio inexplorado, lleno de riesgos. Me gustaría que ambas nos comprometiéramos a ser totalmente transparentes, sugirió Ana, su voz firme.
Nadie debe quedarse en la sombra, especialmente si las decisiones que tomamos pueden afectar a otras. Hay muchas mujeres a las que debemos responder. Sofía asintió, evaluando con seriedad las palabras de Ana. Transparencia es un buen principio, pero no será fácil. Nuestras decisiones pueden chocar con las expectativas de los demás, y para algunas personas será difícil aceptar que estamos cambiando el status quo. ¿Te asusta eso?, preguntó Ana, buscando una conexión más profunda. Más bien me desconcierta, Sofía admitió, su mirada perdiéndose por un momento. Siempre he sido una competidora. La idea de colaborar en lugar de competir es nueva para mí. Pero tal vez eso es precisamente lo que necesitamos. Si podemos hacerlo aquí, tal vez esto dé paso a algo mayor. La conversación fluyó mientras empezaban a esbozar ideas y definir metas. Ana se entregó a la propuesta de Sofía con una energía renovada. Era una oportunidad para despedirse de viejas rivalidades y abrazar un futuro que podría reconfigurar no solo su trayectoria profesional, sino también su percepción de lo que significaba ser una líder. Sin embargo, la sombra de la presión seguía presente. Los mensajes del entorno eran contradictorios. Algunas de sus colegas podrían no estar tan entusiasmadas con esta unión. ¿Podría Ana gestionar la inevitable resistencia que surgiría? Mientras bosquejaban el proyecto, comenzaba a tomar forma un plan concreto. Ideas fluyeron, pero también dudas. En algún rincón de su mente persistía el eco de las voces que había decidido ignorar. La posibilidad de no ser lo suficientemente buena y fallar pesaba en su pecho. Antes de despedirse, Ana sintió una necesidad de manifestar sus más profundos sentimientos. Quiero que sepas, Sofía, que estoy aquí para apoyarte. Juntas podemos desafiar las expectativas. Estoy dispuesta a aprender de ti, así como tú puedes aprender de mí. Y eso es lo maravilloso de esto, dijo Sofía, su mirada ahora mirándola con calidez. Nadie tiene que afrontar esto solo. Compartiremos nuestras lecciones y éxitos. Estoy comprometida contigo y con este proyecto. La emoción podía sentirse en el aire, pero también había una sensación de vulnerabilidad. Ana estaba consciente de que este era un ciclo de crecimiento personal que pondría a prueba su capacidad para enfrentar conflictos internos. Estaba realmente dispuesta a dejar atrás la competitividad y abrazar una colaboración auténtica. A medida que se despidieron y el sol comenzaba a descender, un impulso de inquietud y desafío creció en su interior. La revelación de enfrentarse a sus propios miedos apenas comenzaba. La transformación era inminente, pero el camino se presentaba lleno de desafíos. Mientras observaba a Sofía alejarse, Ana murmuró para sí misma, «Esto es solo el comienzo». La pregunta latente era si podrían realmente atravesar la transición sin que la sombra de la inseguridad las alcanzara. El enfrentamiento interno de Ana estaría a la altura de lo que se necesitaba, o sería un obstáculo más en su camino hacia el éxito. La respuesta, todavía en el aire, prometía un futuro inesperado y turbulento que desataba más preguntas que respuestas. Ana se encontró frente a la puerta del antiguo archivo familiar, el lugar donde startó su viaje hacia el autodescubrimiento y el legado que había comenzado a reclamar. Había atravesado desafíos que parecían insuperables, contra los cuales había batallado con una fuerza renovada. Los días de incertidumbre, de comparaciones dolorosas y de inseguridades habían dejado huella, pero ahora predominaba una confianza sólida en ella misma, una certeza de que había ascendido a través de la adversidad. Mientras atravesaba el umbral, recordó la primera vez que había investigado la propiedad familiar y cómo cada hallazgo había sido un peldaño en su crecimiento. Este tiempo de exploración no solo había revelado las verdades sobre su ascendencia, sino que también había encendido su deseo de ser una inspiradora líder.
Ana había aprendido que su historia iba más allá de ser solo una profesora de historia. Ahora era la heredera de un legado que exigía su atención y acción. El día de la presentación final de sus propuestas había llegado. Ana se sentó en la sala de conferencias rodeada de mujeres de su familia, colegas y algunas aliadas inesperadas. La energía palpable de expectativas definía el ambiente. Ana miró los rostros frente a ella y en cada mirada encontró un reflejo del viaje que habían compartido. Tomó un respiro profundo, alzó la vista y comenzó a hablar no solo sobre la propiedad, sino sobre la intención de hacer de ese lugar un espacio de aprendizaje y empoderamiento. Hoy no estamos aquí solo para validar un legado material, sino para celebrar un legado de historias, valor y fortaleza. Quiero que este espacio sea un centro donde nuestras historias se entrelacen y nuestras luchas se conviertan en fuerza. Mientras Ana hablaba, sintió que sus palabras resonaban no solo en las paredes de esa sala, sino en sus corazones. Era un momento de unión y reivindicación que trascendía cualquier expectativa anterior. La vergüenza y el miedo que la habían sabido limitar se desvanecieron. Lo que quedó fue el eco de su voz, clara y firme. Elabore un plan que incorporaba las voces de cada mujer, un espacio donde pudieran compartir sus experiencias y crecer juntas. Ana expuso ideas para talleres, programas de liderazgo, y cómo cada una de ellas podía contribuir a un legado colectivo, donde la fuerza no se midiera en posesiones, sino en conexiones significativas. La riqueza de nuestra historia debe ser reflejada en las decisiones que tomemos hoy. Este es un legado que debemos nutrir, no solo como jóvenes que buscan respuestas, sino como mujeres que están listas para dar voz a esas preguntas. El aplauso de las asistentes resonó en sus oídos como un canto de guerra, un reconocimiento tangible de su discurso transformador. Había logrado conectar con sus inquietudes, generando un espacio de confianza donde cada mujer podía verse reflejada. Incluso Sofía, quien había sido un rival, se levantó, mirándola con un respeto renovado. Es un acto valiente lo que propones, Ana. Estoy lista para apoyarte. La aceptación en su voz evidenciaba un cambio profundo en la dinámica entre ambas. La competencia había sido desbordada por una colaboración genuina, agregando un matiz valioso a su legado compartido. El clima de la sala pasó a ser uno de celebración. Ana percibió que el ambiente se transformaba a su alrededor. Se estaba creando un lugar donde el pasado y el futuro coexistían, fortaleciendo la esencia de quienes eran y quienes deseaban ser. Cada palabra que Ana pronunció había sido una afirmación de su deseo de ser una líder en lugar de una competidora, un pilar para quienes anhelaban construir con ella. Al concluir, sentía que había logrado un objetivo fundamental. Había reinterpretado su narrativa en términos de empoderamiento, y aunque el camino aún era largo, se había dotado de herramientas para afrontarlo. La sensación de satisfacción que le invadió fue monumental. La Andrea insegura había evolucionado en una versión empoderada de sí misma. Así fue como, en un instante, con cada paso en firme, Ana se despojó de la sombra de la duda para reclamar su espacio en la historia. La conexión inherente que había forjado con su familia y las mujeres que ahora la rodeaban era un testimonio de su verdadero legado. La historia había comenzado a transformarse en un modelo a seguir, un testimonio viviente de que el coraje y la determinación pueden cambiar destinos. Deseo que cada una de nosotras se comprometa a ser parte activa de este legado, concluyó con voz fuerte y clara. El resplandor en su rostro revelaba no solo plenitud, sino también un propósito renovado, un deseo tangible de trascender más allá de su experiencia individual. Mientras el aplauso estallaba a su alrededor, Ana se sintió elevada.
no solo por el clamor de reconocimiento, sino por la certeza de que había logrado soltar las cadenas que una vez la habían limitado. Había demostrado que podía y debía ser la heroína de su historia. La transformación era definitiva y cada paso dado había cimentado una nueva narrativa, una que resonaría en generaciones futuras. El legado verdaderamente había comenzado. La historia estaba lejos de haber terminado. Era un nuevo capítulo que comenzaba, y Ana lo abrazaba con todo su ser. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Recuerden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de demostrar su compromiso y ser parte de esta comunidad transformadora.